Vale, pues estamos aquí con Rafa Guitar, que nos va a explicar un poquito cómo fue la experiencia suya en el local de Patos, en Parque Lagos, que también formaba parte de todos los locales de la época de los 80 en la zona de Torrelodones. Pues un poco los inicios, cómo fueron, Rafa. Hola, ¿qué tal? Empezamos en el año 85 y nuestra idea era, estaban en aquella época, estaban de moda los chiringuitos en Madrid. Había un chiringuito que se llamaba Habanita, que estaba en Paseo de la Habana, esquina castellana casi, y que era de un amigo mío, de Ramiro, y nos gustó mucho esa idea, ¿no? De los chiringuitos de Madrid, trasladarlo a la sierra. Entonces empezamos a buscar locales en Torrelodones. Buscábamos realmente un prado donde montar un chiringuito, porque era la idea de hacernos un kiosco con Una terraza. una terraza con buena música y copas. Y bueno, pues como conocíamos a mucha gente en Torrelodones, nos gustaba mucho el pueblo y el ambiente que había en aquella época, pues, en todos los locales de copas y tal, pues empezamos por Torrelodones. Pero no encontramos ninguno que tuviera los servicios de agua y luz para poderlo instalar. Entonces hablamos con algunos, fuimos a ver el auditorio, fuimos a ver algunos que había en aquella época que podían valer, pero no conseguimos llegar a un acuerdo económico. Y entonces un día pasamos por el club de Parque Lagos y el señor que lo llevaba en aquella época le pareció buena idea porque estaban en una situación económica dramática. Entonces un alquiler les venía de cine. Y bueno, pues cogimos todos los ahorros que teníamos Álvaro y yo, vendimos nuestros coches, eh, liamos a un cuñado mío, a los guardas de Parque Lagos que nos hicieron la obra para montar la barra y tal, y con muy poquito conseguimos montar el local. Y bueno, pues así estuvimos 3 años, que lo tuvimos que dejar porque el club se vendió y entonces nos obligaban a marcharnos. Pero la verdad es que fue una etapa fantástica, lo pasamos bien, conocíamos prácticamente al 100% de los clientes, nos conocíamos entre los clientes de los distintos locales, íbamos a vernos de unos a otros. Era una época en la que había un ambientazo. Para mí lo que más me llamaba la atención es que, aunque éramos competencia, éramos amigos, disfrutábamos en los locales de cada uno y además conocíamos a los clientes, con lo cual era una gozada, te sentías como Me en consta casa porque siempre. nos mandábamos clientes sin ningún tipo de problema. Totalmente. Y luego tú tuviste también ahí de vecinos a los del centro de los artistas. Sí, estuvieron poquísimo tiempo. Sé que tuvieron algunos problemas legales con el ayuntamiento, se gastaron un dineral, los pobres se gastaron muchísimo dinero en reformarlo y lo tuvieron unos meses. O sea, realmente no llegó a funcionar de verdad y invirtieron muchísimo dinero, muchísimo. Bueno, y entonces, ¿qué recuerdos tienes en comparación con lo que es el Torrelodones de hoy? No tiene nada que ver, claro. No, nada en absoluto. En aquella época, digamos que la gente se divertía de forma sana, porque era una diversión sana. O sea, tenían pandillas, yo recuerdo grupos de amigos, de 8 o 10 amigos, que venían todos los fines de semana. O sea, era clientela fiel siempre. La gente de Parque Lagos venían todos los días. Es que conocemos a la gente y a sus padres. O sea, al final. Sí, te comentaba que en aquella época todo era muy fácil, ¿no? Incluso la relación con la administración, no había tanta burocracia, no había tantas exigencias. Sí que es verdad que había que cumplir unas normas técnicas de dignificación de los equipos, de los cojines, las mesas, mobiliario, unos certificados de electricidad y tal que había que pasarlo, pero había, digamos, cierta permisividad. No, y que los ayuntamientos eran más receptivos en cuanto a, Totalmente. ayudarte Totalmente. De hecho, fuimos varias veces a hablar con el alcalde y no nos ponían ninguna pega. O sea, intentaban ayudarnos, eso es cierto, que en aquella época era mucho más fácil. Luego, yo recuerdo que era todo, pues eso, para mí era un hobby realmente. O sea, no era un trabajo. Era un hobby con el que ganabas dinero, ¿no? Porque me lo pasaba bien. De hecho, te puedo decir que, bueno, pues mis mejores amigos los he conocido allí. A mi mujer la he conocido allí. Sigo teniendo trato con muchos de los que eran clientes y amigos, porque al final pues teníamos muy buena relación entre ellos, con ellos, ¿no? Y de hecho mis amigos también han tenido sus novias o sus mujeres, las han conocido allí. O sea que al final se ha creado una especie de familia grande con la que tenemos muy buena relación. ¿Y alguna anécdota que te venga a la cabeza? Sí, hemos tenido muchísimas, ¿no? Porque
hacíamos muchas fiestas, hacíamos fiestas casi todos los sábados, y un día se nos ocurrió llevar una vaquilla. A llevar una vaquilla en un sitio tan pequeño, pues imagínate lo que puede ser. La vaquilla casi se nos escapa, la gente empezó a correr, algunos se tiraron al agua que estaba pegado al lado El lago. del lago. Y claro, teníamos un espacio acotado, pero claro, para una vaquilla no era suficiente. Y la verdad es que fue muy, muy divertido. Nosotros realmente, te puedo decir que, bueno, empezamos perdiendo dinero. Tuvimos que despedir a dos de los empleados, que eran mi hermano y el hermano de Álvaro, porque no teníamos dinero para pagarles. Y entonces les tuvimos que despedir, pues nada, a 20 días de abrir, hasta Navidad, que el día de fin de año hicimos lleno, pero un lleno espectacular. O sea, no cabía la gente. Tuvimos que pedir a los amigos que nos ayudaran, porque no os podemos imaginar ni por asomo la cantidad de gente que iba a venir. Y ese día conseguimos pagar, con lo que recaudamos esa noche, pagar todas las deudas que teníamos del montaje y de las obras que habíamos hecho. La verdad es que eso fue una experiencia fantástica. Y ya te digo, para mí han sido los mejores años de mi vida, o sea, lo he pasado francamente bien. He conocido a cantidad de amigos con los que sigo teniendo muy buena relación. Mujer, no sé, muchísima gente que... ¿Consideras de todas maneras que todo este montaje que había, todo este ambiente que había, tantos locales abiertos, con tanta afluencia de público en todos, porque todos funcionaban bien, o sea que se contrasta con la realidad actual que Sí, es que yo creo que en aquella época, no sé si es que estaba de moda o que a la gente le gustaba, porque yo creo que tratábamos muy bien a los clientes. Yo creo que había una relación muy personal en todos los locales. O sea, yo todos los que iba, que al final eran de amigos, yo creo que se trataba muy bien a la gente, se tenía mucho cuidado con la gente, o sea, como eran todos conocidos, nos conocemos con nombres y apellidos prácticamente a todos, ¿no? Y había muy buena relación. Entonces, la gente de Madrid venía porque veía que había muy buen ambiente en nuestros locales, ¿no? Pero en todos, o sea, en Patos, en La Casa, en Llorens, en todos los que íbamos, y realmente creo que eran los mismos clientes que se iban desplazando según la zona horaria. O sea, si a las... Nosotros sabíamos prontito porque teníamos gente más joven, pero a lo mejor luego iban al patio, luego iban a la casa, luego iban a Georges, o sea, era la misma gente que hacía un recorrido por todos los locales. Y era una gente muy sana y era un ambiente muy bueno. quizás las alcoholemias acabaron con estos negocios. Por supuesto, por supuesto. Mira, antes te comentaba que curiosamente los domingos por la tarde, que casi no teníamos ya a las 8 o 9 de la tarde, nosotros estábamos al lado estamos muy cerca de la autopista de La Coruña. Y pasaban los motoristas de la Guardia Civil y se tomaban un Cuba Libre. Te hablo del año 86, 87. La propia Guardia Civil. Hoy en día eso es impensable. Entonces, eso sí que es verdad que ha cortado mucho a la gente. De hecho, yo creo que ahora los fines de semana la gente no viene a pasar, digamos, la noche o las copas de por la noche, por eso, por el tema de los controles. Más que nada, porque también es muy duro hacer del lince y condenar a una persona a que no se tome nada de que haga de chofer, ¿no? Nosotros no teníamos esa perspectiva Totalmente. y ha cambiado muchísimo en ese sentido. Sí. Pero bueno, pues hasta aquí. La vida va bien, ¿no, Rafa? Sí, 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 no me puedo quejar, pero reconozco que fue una etapa súper divertida Inolvidable. y además fantástica para mí. Yo, desde luego, que me quite lo bailado. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Rafa. A ti. Venga.